Ahora hemos llegado a Antofalla de la Sierra. Noticia buena, no nos hemos quedado sin gasolina. Y la mala es que ha vuelto el sonido. Ayer rompí uno de los rodamientos del eje trasero a 5.250 metros de altitud. ¿Qué suenas? Aunque tardé un rato en darme cuenta que podía ser eso. Hay algo suelto. No entiendo nada, de verdad que suena. Es que no solo suena. Tiene pinta de que se va a romper algo. Esto va rozando ahí, ¿no? Creo que son los rodamientos. Lo increíble es que desde allí recorrí casi 300 kilómetros de camino malo. Está todo sufriendo muchísimo con el serrucho este. Con mucho serrucho y a buen ritmo. Oh. Hasta llegar hoy a Antofagasta de la Sierra, donde pretendo repostar, poner aire y seguir hasta Tucumán. Ya suena otra vez lo de ayer. Lo que pasó ayer es que a los pocos kilómetros de haber roto el rodamiento el sonido desapareció y la moto parecía ir bien. Yo noto bien la moto ahora. Y aunque obviamente sabía que tenía algo roto y que probablemente serían los rodamientos, no se escucha ningún ruido raro. Decidí seguir avanzando porque estaba en mitad de la nada y yo tengo que llegar a Tucumán, sí o sí. YPF, espera aquí. Uf, cómo suena, ¿eh? Y a partir de este momento todo lo que va a suceder se puede interpretar de dos maneras. Hola. Una racional, es decir, que si os acordáis en Chile se salió la cadena en mitad de la nada. Se me ha salido la cadena. Y la saqué a pedradas. Y seguí así muchos kilómetros con ese mismo kit de arrastre. Luego perdí la tuerca del eje y recorrí muchos kilómetros con 3 cinchas, lo que hizo que el eje pues probablemente fuera moviéndose. Y todo esto, junto al mal mantenimiento y tantos kilómetros off-road enajenado, han roto los rodamientos. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Y la otra forma de ver lo que está sucediendo es la irracional. ¿Me lo llena, porfa? Y que consiste en pensar que alguien me está protegiendo para que no llegue a Tucumán, porque si lo hago a tiempo, algo muy feo me está esperando. La mejor que tenga, sí. ¿Cuál es la buena? En este lado está. Ah, ¿de ese lado? Sí, de este lado, sí. ¿Siguiente? Sí. ¿Solo viene? Sí. Más vale solo que mal acompañado, dicen, ¿no? 8, 9 litros, pues no. No me habría quedado sin gasolina. Ha consumido poco. ¿Aire tiene? No, allá hay una gomería. Usted hace una cuadra. Ajá. Y allá hace una cuadra a la izquierda y cruza directo. Ahí está la montaña esa, la lomita roca. Ahí. Y ahí va a haber un club. Pero la mano club como 40 metros. Perfecto, gracias. El problema, sea el que sea, yo creo que son los rodamientos. Se ha grabado, ¿eh? Hola, ¿la gomería aquí? Gracias. Hola. ¿Me puede usted poner un poquito de aire, porfa? ¿Cuánto le ponemos? ¿En kilos o en peso? ¿Usted en qué lo mide? 30, 30, 40. Si la puede agarrar más de la panza, mejor, yo creo, ¿no? No, pues yo te puedo levantar una. Ah, ya se levantó. Ah, se levantó las dos, mira. ¿Escucha usted el ruido? A ver, ven aquí, bueno, aquí. ¿Qué? ¿Lo ha visto? Un tenativo, rodamiento, un remane. Muy rotos. No, es que está pedazo. ¿Cree que llego a Tucumán? No. ¿Y usted tiene para arreglar eso? Como ve, hay un remane de distintas medidas, vemos cuáles. Hay que sacar la rueda. Ya estaban los rodamientos reventados, ¿no? Mira, ve. Porque otra vez. Yo no entiendo, pero sabía que eran los rodamientos. Voy a Tucumán y tengo que llegar sí o sí, ¿eh? No, si te choques, no llega a ningún lado. No llego, ¿no? Todos son los mismos. Yo tengo un rodamiento de todas las motos. Vamos a tener suerte. ¿Cómo se llama usted? Valdivieso. Yo soy Carles. Los rodamientos son una pieza muy barata y universal, es decir, todas las motos usan los mismos. Lo único que cambia es la medida. ¿Conoce usted Mina Julia? Ya, con casualidad. Pues ahí vengo. Así. De pedo que llego. Manuel Valdivieso, el dueño de esta gomería, dice tener recambio, pero ahora tenemos que ver si son o no de la medida de mi moto. Trabajamos mejor, ¿no?
Ya. ¿Ya? No quiero ver. Al final. Chao, no tiene más. No tiene bolillas. No tiene bolillas, no. Ni grasa ni nada. Aquí o lo encontramos o game over, ¿eh? A ver si hay, ¿no? ¿Lo tiene? No, esto es más grande. ¿Cuánto? La situación es crítica porque Manuel no tiene rodamientos de la misma medida de mi moto. Podría pedirlos y esperar un par de días o quizá más hasta que llegaran. Esto tiene que estar aquí. Pero el problema es que anoche compré un vuelo desde Tucumán y tengo que llegar mañana sí o sí. Hay una sola. Santa María. La ciudad más cercana donde repararlo es Santa María y está a 330 kilómetros. El problema es que yo tengo que estar en Tucumán Está cagado. y a algún transporte que me lleve. ¿Quién me puede llevar? Los dos señores de los chalecos naranjas son mineros y van hoy a Santa María en su camioneta, pero la moto no cabe. Es que yo tengo un vuelo mañana. Tucumán. Madrid. En Santa María. Santa María, para que Santa María es ciudad, ya podéis cargar saltos y matos, restaurantes. He insistido a Manuel, el dueño de la gomería, en lo importante de conseguir un transporte y ha pedido una camioneta a su cuñado, así que hemos llegado a un acuerdo y él mismo me va a llevar a Belén, otra ciudad a unos 300 y pico kilómetros de aquí, donde probablemente pueda poner rodamientos y seguir mi camino hasta Tucumán para llegar mañana a tiempo de no perder ese vuelo. Pesa un huevo. Sí. ¿Qué dice usted que no? Le ha puesto muy buena cara a usted, ¿eh? Le ha puesto usted cara de catástrofe. Ahí. Guarda. ¿No? ¿Sí? No. Un poquito de inercia. Ahí va. Eso. Garra. Garra está perfecta, cabrón. Vamos. Una dosis. Un poquito más. Sí. Exactamente. Ahí está. Todas las señales, para los que no sean racionales, indican que alguien quiere que no llegue a Tucumán mañana, pero yo me estoy empeñando en que eso pase. Lo que me recuerda que ayer perdí una bolsa con todas las cinchas. Ayer perdí la bolsa que iba aquí del serrucho. Iban ahí todas las cinchas. Así que ahora nos toca atar la moto con cuerdas. Muchas gracias, caballero. Listo, igualmente, que ande bien, muy bien. Gracias. ¿Cómo era su nombre? Perdón, pero no me acuerdo. Manuel, Manuel me llamo yo. Manuel. Yo soy Carlos Manuel, gracias por todo. Entonces, vamos a Belén, que son 300 kilómetros. 300 kilómetros. Salimos de Antofagasta a la 1 de la tarde. Vamos muy justos de tiempo y además no es seguro que podamos atravesar el primer tramo que a partir de cierta hora Se está levantando un viento espectacular. se convierte en intransitable por los fuertes vientos. O sea, ¿usted cree que yo aquí en moto No pasa. no pasaba? No. Y vehículo pasa, pues pasa con moto. No. Ah, los vehículos hay veces que no pasan. Bueno, así ya un poco más. Un poco más. Pasa. Es que se está poniendo cada vez Sí, más feo, está ¿eh? empezando esto. Y yo he salido ahora porque recién está empezando, si no, no salgo. Todo al límite. Bueno, yo tengo que llegar a Tucumán sí o sí. Así que vamos a llegar. La historia es que yo anoche decidí dejar la moto en Tucumán y están los vuelos carísimos. Pero encontré un vuelo desde Montevideo barato.
y lo compré. Entonces tengo que llegar a Tucumán, porque de Tucumán ya he comprado un vuelo a Buenos Aires y otro a Montevideo, Uruguay. Entonces por eso tengo que llegar a Tucumán, sí o sí. Está poniendo feísimo. ¿Cómo va la motito? Bien atada. ¿Cree usted que tengo un dios aparte o qué? Claro, y aparte, ¿cómo llega así? Ha llegado. Si saca las ruedas, te cae el normal. Ha sido increíble, la verdad. Claro. Todo el ruido empezó en la mina Julia, 5.250 metros. Y ya todo lo que anda, si ya de Antofagasta a Antofalla son 100 kilómetros, 90. Eso esta mañana, pero es que ayer aceleré para no llegar de noche y... Claro, después tiene que bajar para Antofalla por la cuesta. La verdad, tengo un ángel. Yo no entiendo de mecánica, pero llevo muchos años en moto y a mí este ruido que hacía la moto No era normal. no era normal y me sonaba que podían ser los rodamientos. Pero empezó el ruido en Mina Julia y luego paró. Y durante muchos kilómetros la moto iba bien. Total, que esta mañana la hemos levantado, así como hemos hecho usted y yo aquí, ha empezado a girar la rueda y la rueda iba bien. Entonces he dicho, bueno, pues ya está, no son los rodamientos. Y ya le he dado y cuando he llegado a la gasolinera, que ya he bajado la velocidad y de repente otra vez sonaba. Ya las ruedas se empiezan a cruzar. Exacto. Conseguimos atravesar el primer tramo del recorrido por minutos, es decir, si llegamos a tardar media hora en salir, no habríamos podido cruzar y nos habría tocado esperar hasta mañana. Pues es justo, ¿qué? ¿Sí? Igual no podíamos. ¿Y qué puede durar eso? Unas 3 horas, 4 horas. Ni un guionista escribe la historia igual, ¿no? Quedan 2 horas a Belén, hay que arreglar el rodamiento y llegar a Tucumán mañana antes de las 2 de la tarde. O sea, todo parece de una película. O sea, ahora resulta que tu mujer es nacida en la casualidad. Nunca mejor dicho, qué casualidad. Que es el pueblo minero al que fui ayer y donde se me rompieron los rodamientos. Y tu mujer... Pero nació ahí porque su papá. su papá trabajaba en la mina. ¿Y ya falleció su papá o vive? Ya fallecida. Es impresionante el sitio, ¿eh? Claro, claro, que los minas es la mina más grande que había. Había escuela, había todo. Escuela, casino, ¿no? De todo, sí, sí. ¿Y tu mujer tiene buen recuerdo de aquella época? Sí, un montón de fotos en la casa. ¡Qué pena! Si lo llegamos a empezar a hablar antes, hubiera entrevistado a tu mujer. Es que es increíble el sitio. Qué casualidad todo, ¿no? Qué increíble. Este guionista. Y empiezan a frenar los vehículos ya. Ajá. Y ya se dan cuenta ya lo que es la curva, pero malísima. Esta cosa. Vos venís confiado de allá. Hostia, qué curva, ¿eh? Pero, Hay unas frenadas tremendas aquí. wow. Teniendo tanto campo, la cantidad de todo el terreno que tiene, no pueden hacer una curva de esa. Pero tú, igual allá. Ahí no, ¿qué pasó de boludo? El ingeniero un boludo, ¿qué? Bueno. También que no tengas campo, si tienes todo campo, hermano, ¿cómo te van a hacer esa ruta? No lo entiendo. Y todavía le pagan para que vengan a hacer cagadas, ¿no? La verdad estoy muy agradecido de que se me haya roto el rodamiento en tu casa. Uno, me está costando un poco caro el viaje, pero me lo estoy pasando muy bien, me estoy riendo mucho y el viento este... Sí, me tiene cagando. No, me voy a... No, es que ahora hemos parado un momento a ver que iba la moto bien y he salido fuera y he sido consciente del viento que hace y en moto, te digo yo, que lo había pasado muy mal. O sea que igual el guionista me ha salvado la vida, ¿eh? O una vez más. Mira otro cartel. Vos venís de noche, no sé cómo para, pero... Mirá cómo están las huellas y pasan derecho para arriba. Sí, sí, ahí más de uno se ha hecho rectito, ¿eh? Mira. Igual le pagan por kilómetro al ingeniero. Por eso es este disco así, pues. Casi hace más curva que la mierda, ¿oh? ¡Qué dura! Sí. O sea, ahí bajan en tabla, dices. Sí, por esto aquí y allá sí. Qué increíble, ¿no? Wow. De repente aquí está duna, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Mira. Ahí la difunta correa. ¿Le puedo hacer una ofrenda rápida? No, porque Es que- corta nomás. Es que me ha salvado la vida la Pachamama. O sea, yo creo que me putea a veces, pero otras veces creo que no. ¿Le tengo que decir algo o no hace falta? Y lo que usted quiera, agradecerle.
Manuel, que viene mascando hoja de coca todo el camino, me ha regalado unas cuantas hojas para que se las entregue a la Pachamama como ofrenda. ¿Qué hago? ¿Lo entierro ahí entre las rocas? Ahí está yendo el amigo a Corpachá. Para la Pachamama. Se lo está dejando salir acá de la puna catamarqueña. Yo sigo siendo escéptico, pero también intento seguir el refranero, y en este caso aplica eso de donde fueres, haz lo que vieres, por si acaso. Le voy agradecido a la Pachamama porque yo creo que me venía puteando, te lo digo. Pero ayer no me ha puteado, creo que me ha salvado la vida. Sinceramente. Aquí ya entramos a la civilización de vuelta. Esta carretera tiene hasta líneas. ¿Dónde estamos? Puerta de Corral Quemado. Aquí puede que tengan rodamientos, ¿sí? Sí. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿Qué tal? ¿y usted? Bien, también. ¿Problemán? Sí. Esto es lo que ha quedado. Entonces, va a llamar al taller de Belén mejor. Sí, Perfecto. dame un segundo. Ah, listo. Por capaz que mande ahí un motoquero. Yo voy a ver yo si... Yo estoy en el norte, no estoy en Belén. ¿Cuánto? ¿Una hora más está ahí usted? Bueno, cualquier cosa ya le aviso yo. No, se le roto el ruleman de la rueda trasera. Es de una Ducati. ¿Usted puede hacer el arreglo para mandarlo ya nomás? Ya ahora está en la puerta del corral. Entonces usted vaya dentro de una hora para el negocio y ya se van para el taller de usted. Nos vemos. ¿Qué dice? ¿Ya está? ¿Ya está? Manuel se parte de risa. Pues luego cuando os veáis en YouTube... ¿Ya está todo? ¿Le va el negocio mío? Le dices a Arturo, al chango mío, que lo llame a segundo. Va a venir el mecánico, por duda no esté, y ahí lo seguís vos y baja la moto todo. Tengo la mano un poco negra, pero nada. Gracias. Listo. Chao. Vamos, Valdi. Pues venga. A Belén. ¿Crees que tengo suerte, no? Yo también, la verdad. Suerte que te vengas conmigo. Todo ha sido el guionista. Me ha mandado a tu casa que me pusieras aire y de ahí a todo lo demás. O quizá no, quizá todo lo que ha pasado estos últimos días han sido zancadillas para evitar que mañana vuele a España y haga lo que pretendo hacer. O sea, ahora directamente vamos a por repuesto mecánico y de todo. Claro. Ya te lo amas, ya puedes salir en tu rato, vamos a Tucumán. A Tucumán. Es buena carretera, ¿no? Hasta... Ya están esperándote aquí. Este no tenía seguro como este, ¿no? No, Ceder no tenía. no tiene nada ya. A ver. Está reventadito, ¿no? Iba saliendo ya. ¿Salió? Yo que esto, vamos a darle un pedacito de fierro de ahí para pegarle en el medio. El mismo calor los contrae y va a salir. Salga más rápido, igual Lo ponemos así. Bueno, no sé qué hora es, pero parece que tenemos rodamientos. ¿No entra o qué? Resiste hasta el final todo, ¿no? O sea, no va a haber nada fácil hoy. ¿Cómo le llamáis aquí a los rodamientos? Rulemanes. Rulemanes. Parece que tenemos rulemanes. Ahora, si os cuento, es que esto es como una broma. La camioneta de Manuel no arranca. Y está el pobre hombre ahí en mitad de la ciudad. Y Sebastián, al que me ha pasado Seba, me tiene preparada una cabaña donde dormir hoy y mañana a Tucumán. Cuando entran al lado la ruta, pues vamos frente. Sí, voy al banco donde está Manuel. Sí, a derecha, por aquí nomás. El segundo semáforo dobla a la derecha. Chao. Qué gente más maja, de verdad. Está siendo todo completamente surrealista. Porque mientras llegaban los rodamientos,
Me he ido con Manuel a un cajero para sacar dinero y poderle pagar. Y ha aparcado Manuel en la puerta del banco y cuando nos hemos ido a volver al taller no le gira la llave. Entonces está el hombre ahí con la camioneta ahora que no se puede mover. O sea, esto de verdad completamente de locos. Pero bueno, la moto va perfecta. Frena, sí. Hemos engrasado la cadena. Están los dos rodamientos reventados. Yo creo que la teoría es que cuando salí de Mina Julia reventé un rodamiento. Eso fue lo que empezó a sonar y además la rueda giró y empezó a rozar el cubrecadenas, que era el sonido más grave de todos. Cuando reventó el rodamiento del Tero dejó de sonar y hoy he debido de reventar el otro. Teoría de la ignorancia, la verdad. Espero que resuelvas, ¿eh? Yo estoy aquí en la ciudad, vos estabas yendo allá. Allá no tenés solución, yo aquí tengo a ese cerrajero. Sí, por lo menos. Gracias por todo, Manuel. De verdad, ha sido un placer. Dentro de lo malo ha sido un placer. Pobre hombre. De verdad, esto es completamente surrealista. No le gira la llave. En fin, pues nada. Luego a mi cajero no me da dinero. Bueno, menos mal que Sevitas, Seba Adventure, tiene aquí un contacto y he conseguido una cabaña medianamente bien de precio y mañana temprano salgo para Tucumán y espero llegar a la hora y no perder el vuelo, los vuelos, porque tengo 3 vuelos para llegar a España. Qué locura, ¿no? O sea, de verdad. Buenos días, desde Belén. Buenos días, Educatán. Hoy vamos a ir todo bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? Son las 8:15 de la mañana, me voy a Tucumán, tengo como unas 5 horas, a ver si soy capaz de terminar este episodio tan largo. Te he puesto rodamientos buenos, guapos, buenos, nuevos. Y nada, lo más importante es que Manuel me ha mandado una nota de voz hace un rato que ha llegado a su casa. Al final consiguieron arrancar la camioneta anoche y ha debido conducir de noche bastantes horas. Pero bueno, ha llegado sano y salvo, que era lo importante. Y ahora me toca a mí. Tienes el depósito lleno. Ay, Pachamama, Pachamama. Vámonos. Hoy todo va a salir bien. Solo tienes que hacer 354 kilómetros sin caprichitos, ¿eh? Cariño. La verdad es que pobre moto, ¿no? ¿Qué culpa tendrá ella, sabes? Quiero decir, pues el ki de arrastre, la cadena, los rodamientos, son todo cosas ajenas un poco a la moto, ¿no? O sea, son externas. Quiero decir que son piezas universales, yo creo, básicamente, y que sufren por el desgaste y el maltrato a la que someto a la moto, ¿no? Bueno, va todo bien, ¿no? Parece. Claro, que también parecía que iba todo bien ayer. Oye, yo necesito un café, ¿no? Pero no quiero perder tiempo. Cuando me encuentro un café en el camino, tiro. Salgo de Belén a las 8 de la mañana. Tengo 350 kilómetros por delante y 8 horas de margen. Vamos a ver si todo sale bien. Así que si no pasara nada, llegaría de sobra. Pero ya sabéis que aquí quien manda es el guionista, el destino, la Pachamama o yo qué sé. Pero yo no, desde luego. ¡Qué bonito! Quebrada de Belén se llama esto. Bonito, ¿no? ¿Un cafecito o algo? ¿Para mí? ¿No? Bueno, pues no hay café. 1 grado. Winter is coming. Bueno, winter is coming, no, ya ha llegado el winter, ¿no? ¡Qué frío! A 2200 metros estamos y 1 grado. Y son las 9:30 de la mañana. Nada. Hay que parar el viaje hasta que venga el buen tiempo, yo creo, ¿no? O eso, o preparar la moto y el equipamiento para seguir. Necesitaría ponerle manoplas a la moto. Bueno, no sé, voy a pensar. De momento voy a Tucumán. Si todo va bien, dejo la moto, vuelo a España, que tengo que participar en un rally y reprogramamos. Efectivamente, tengo que parar el viaje para cambiar de equipamiento y pensar hacia dónde seguir. Es muy bonito todo esto, pero hace 7 grados. Pero además tengo que llegar cuanto antes a España para participar en un rally en el que ya estoy inscrito. Bueno, quedan 228 kilómetros. ¡Vamos! ¡Que lo conseguimos! Aunque quizá alguien está haciendo todo lo posible para que no llegue. Viajeros en bici.
Inicio zona urbana. ¿Habrá un café para mí, por favor? Un cafecito, hombre, que son las 10 de la mañana casi ya, ¿no? 10 menos cuarto. Iglesia. Pero no hay bares en esta parte del mundo, ¿o qué? Cabañas, escuela, puesto sanitario, despensa. Está todo cerrado. Café. Café. Café, licuado, tostado, pan casero. ¿Estará abierto? Es que ayer ni comí ni cené. Uf, qué maravilla, ¿no? Un café y un sándwich. Qué locura el día ayer, ¿no? Bueno, quedan 200 kilómetros. Me tomo el café y de... Qué bonita es esta zona, ¿no? Qué pueblos, más... Da gusto, ¿no? Aparte ha subido la temperatura, ya me tomo un café. Me ha cambiado el humor. Me encanta esta zona. Estamos en la ruta 40, por cierto. La mítica 40 atraviesa este pueblo, Santa María, que es a donde venían los mineros de ayer y donde probablemente también habría encontrado rodamientos. Me encanta este pueblo y esta zona. Estamos en plena ruta 40. Seguimos por la ruta 40. Quedan 190 kilómetros a Tucumán. ¿Sigo? Gracias. Pues agradece que no te paren porque voy un poquito justito. Qué bonito esto ahora de repente. Carretera rota, puerto de montaña y ha cambiado el paisaje por completo. Me está encantando, ¿eh? Estoy muy feliz en Argentina, la verdad. En Chile también. Así que nada, tengo muchas ganas de seguir con el viaje. ¡Vamos! ¡Qué bonito! 140 kilómetros. ¡Vamos! ¿A Tucumán? Si se pone a llover. Bien, bien guionista, bien. Complícalo todo hasta el último segundo. ¡Vamos! Pues no me voy a poner el traje de agua. No me apetece. No me da la gana. Hemos llegado a Tucumán. Creo que todo va a salir bien. Ducati, ya te veo. Casa, hogar, dulce hogar. Oh. Sí. ¿Qué tal? Igualmente. ¡Vamos! Ha costado, ¿eh? ¿Qué tal? Todo bien. Encantado. ¿Todo bien? Todo perfecto. Ahora que he llegado a casa, perfecto. La madre. Ah. ¿Cómo hiciste con los rodamientos de la rueda? Me los cambiaron en Melera, Ranch. Ah, Lo que no sé es cómo llegué hasta donde llegué. No, en serio, o sea, yo creo que alguien me estuvo protegiendo ayer, o sea, antes de ayer. No, ¿viajas solo este tramo? Yo viajo siempre estando hacer. Ajá. Bueno, querido Matías, mil gracias. Ha sido un gusto, hermano. Te dejo aquí a Ducatank. Necesita un poquito de spa. Necesito un poquito de cariño, pero creo que está en el lugar indicado. Totalmente. Finalmente consigo llegar a ese avión contra todo pronóstico y quizá también, para los que no sois escépticos como yo, alguien me estaba cuidando e intentando por todos los medios que no llegara y no fuera ese rally. Rally al que llegué con la cabeza en otro sitio por no tener tiempo de prepararlo bien. Y que, como veréis más adelante, tendrá sus consecuencias en este canal y en el otro. Que nadie se asuste, si os estoy contando esto es porque estoy bien, pero en la tercera etapa, en el kilómetro 67,
algo sucedió que lo cambió todo. El vídeo completo impresiona y lo veremos el domingo 31 de agosto en este canal. Hasta entonces, tanto el equipo Siniwan como yo especialmente necesitamos unas vacaciones. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí. Nos vemos en unas semanas.